Hola, buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, con este vídeo quería introduciros a esta última webinar de este año 2021, en la cual, pues bueno, vamos a tratar los sistemas urbanos de drenaje sostenible utilizando los productos de Arlita. Primero, agradecer vuestra asistencia a este webinar. Para nosotros es muy importante que nos hayáis acompañado a lo largo de estos últimos eventos que hemos estado publicando. Y queremos anunciaros que durante el próximo año 2021 vamos a realizar más webinars del mismo estilo. Estamos abiertos a que nos solicitéis algún tema que os parezca interesante. No obstante, estamos seguros que los índices que estamos preparando os van a resultar muy interesantes. Vamos a trabajar también en otras acciones que seguramente os van a ser muy útiles, acciones mucho más sencillas, más cortas, que es posible que también os sean de interés. Bien, Vamos a comenzar. Ya hay bastante gente en la sala y vamos a comenzar primero, como hacemos habitualmente, presentándome. Mi nombre es Raúl Murciego, ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid y también chairman del Comité Técnico Normalizador 146, subcomité 5, referente a áridos ligeros. Bien, os muestro en la siguiente transparencia un poco el mapa de ruta que vamos a seguir durante esta última webinar. Bueno, primero vamos a comentar muy rápidamente, porque es algo que todos vosotros ya conocéis, que es de voz pública y que en multitud de medios ya se ha compartido, aunque en los últimos meses pues parece que ha tenido menos importancia, que es la problemática medioambiental. Vamos a conocer las estrategias de gestión de agua en general y las soluciones que presentamos con Arlita. En el vídeo pues habéis visto una primera introducción de las mismas. Vamos a pasar por encima de los esquemas generales constructivos de este tipo de soluciones y vamos a hacer una comparativa con otros sistemas urbanos de drenaje sostenible que existen en el mercado. Vamos a entrar un poco en lo que sería la infiltración con Arlita, la peculiaridad que tiene esta solución, ya que, bueno, bajo nuestro punto de vista, la infiltración se debe realizar bajo siempre condiciones muy controladas. Vamos a estudiar, para entender un poco mejor las aplicaciones o el comportamiento de esta aplicación, el coeficiente de escorrentía C y así como el impacto que tiene en los cálculos básicos para conocer el caudal de escorrentía. Y para finalizar, os voy a mostrar de una manera muy rápida la calculadora de cubiertas verdes que muchas veces desconocemos, que entra dentro de estas soluciones, pero las cubiertas verdes suponen una solución muy importante en las ciudades para poder evitar esos picos de escorrentía que se producen habitualmente en estas situaciones. Bien, como bien conocéis, la problemática medioambiental está íntimamente ligada con el desarrollo de las ciudades, con el crecimiento de la población y al existir ese crecimiento de población y demanda de nuevas viviendas, se produce un aumento de demanda de bienes y, por tanto, un aumento de emisiones de efecto invernadero. Todo este cúmulo reducido de una manera muy rápida y muy sencilla con estas frases producen una situación complicada de gestionar, como son las islas de calor.
las islas de calor que se producen dentro de las ciudades y que habitualmente no aplicamos soluciones efectivas que trabajen frente a ellas. En los últimos tiempos, pues multitud de ayuntamientos y de administraciones han intentado plantear normativas, pero no con mucho éxito. Como podemos ver, pues las exigencias medioambientales en este ámbito pues pasan desapercibidas en muchos proyectos. Es algo que en otros países, como por ejemplo Dinamarca, han decidido regular y mantener obligaciones a esas constructoras o a esas promotoras para implantar este tipo de soluciones dentro de sus proyectos. Por ejemplo, en Copenhague no se puede hacer una edificación nueva si no lleva una cubierta verde. ¿Vale? Entonces, esa obligatoriedad es la que va a marcar el éxito de estas soluciones. Mientras no sea tal, pues la economía va a seguir marcando el ritmo y este tipo de soluciones que a priori económicamente pues para las promociones inmobiliarias y para las ciudades pueden suponer un hándicap, pues deben de ser reguladas y de ser de obligado cumplimiento para poder preservar en el futuro esas islas de calor y hacer frente a los episodios de inundaciones que se pueden producir por este efecto. Lo que está claro es que los sistemas de drenaje actuales mediante tuberías y los sistemas de alcantarillado son anticuados. De otra manera, no sucederían los episodios de inundaciones que nos hemos encontrado en los últimos años. ¿Qué es lo que producen estos sistemas? Pues elevados costes de tratamiento de aguas residuales. Todo el agua que recogemos por esas superficies impermeables deben de ser tratadas aguas abajo por plantas de tratamiento que están limitadas a un rendimiento y a un caudal determinado. Esos picos de caudal no son capaces en muchos casos de absorberlo y, por desgracia, pues hay mucho caudal de agua de escorrentía que es enviado pues, a cauces naturales sin ningún tipo de tratamiento. La construcción de reservorios dentro de las ciudades se ha demostrado que es una solución excesivamente cara. Madrid pues ha desarrollado algunos estanques de tormentas y evidentemente se ha demostrado que es una solución pues excesivamente cara y evidentemente poco sostenible por el concepto constructivo. También tenemos que tener en cuenta que se van a producir elevados costes por redimensionar los sistemas actuales de drenaje, con lo cual debemos de implantar soluciones que permitan apoyar los existentes. En la fotografía que podéis ver es en Liverpool, es de un proyecto de una cubierta verde. Como podéis ver, pues bueno, actualmente esa es la situación después de 10 años. ¿Qué es lo que quiero indicar con esa fotografía? Pues que hay países que ya desde hace más de 10 años están concienciados de las necesidades o de las bondades de este tipo de solución, con lo cual debemos de seguirles esa línea y implantarlas de una manera rápida a nuestras soluciones. En el gráfico de la derecha quiero empezar a introducir el concepto de detención, que es con el que Arlita pues va a empezar o trabaja habitualmente. ¿Vale? Este concepto lo que nos permite es que en el momento que se produce una escorrentía, ¿vale? un suceso meteorológico con este caudal a lo largo del tiempo, lo que va produciendo, si no tenemos ninguna medida de drenaje, pues va a producir una escorrentía
como marca el gráfico en la línea verde. Como veis, un pico de escorrentía en muy poquito tiempo. Esto podríamos dimensionarlo y sería el caudal producido por todo el suceso meteorológico. En cambio, si utilizamos soluciones que aporten detención al agua, lo que vamos a conseguir, primero, una disminución del pico de escorrentía de aquí a aquí y una dilatación en el tiempo del drenaje del agua. ¿Esto qué es lo que va a permitir? Esto va a permitir que los sistemas de drenaje actuales puedan funcionar adecuadamente y además vamos a beneficiar en dos cosas. Vamos a tener durante más tiempo el agua dentro de las ciudades y vamos a poder tener unas condiciones de la vegetación dentro de las ciudades mucho más optimizadas. Bien. A ver si me deja avanzar. Bien. ¿Cuáles deben de ser los objetivos de los SUTs? Pues bueno, son algo que es habitual que conozcamos. Nos permiten tener una retención de entre el 60 al 100% de agua que reciben, ¿vale? Nos van a permitir evitar escorrentías o sucesos meteorológicos de alta intensidad. Y una de las cosas que no debemos de olvidar nunca es la mejora de la calidad de las aguas procedentes de las escorrentías. El manejar grandes caudales de agua nos obliga a concienciarnos de que esos caudales de agua debemos de tratarlos de una manera o de otra. El tratar los aguas abajo en unas plantas de tratamiento de agua pueden ser excesivamente caros, con lo cual debemos de implantar filtraciones previas en estos sistemas de drenaje sostenible y es algo que Arlita permite conseguir de una manera muy sencilla y muy rápida. Incluso nos permite en situaciones muy especiales permitir la infiltración al subsuelo. La infiltración al subsuelo es una técnica que se suele recomendar en este tipo de sistemas. No obstante, bajo nuestro criterio, esa infiltración debe ser siempre de una manera muy, muy, muy controlada. ¿Por qué? Porque principalmente los sucesos meteorológicos de alta intensidad suelen arrastrar grandes cantidades de contaminantes. Contaminantes tales como plomo, zinc, cadmio, que deben de ser tratados y minimizados esa emisión al agua o a los caudales naturales de alguna manera. Por lo tanto, los conceptos de infiltración deben de ir siempre ligados en SUTs a previa filtración. De lo contrario, corremos el riesgo de colocar sistemas de drenaje sostenible que estén promoviendo la infiltración de escorrentías contaminantes. Es algo que debemos de tener mucho cuidado, ya que no vamos a permitir accesos de aguas contaminadas a aguas subterráneas. Es algo importante. Bien, para entender los sistemas de Arlita, he querido introducir esta transparencia para recordar lo que es Arlita y por qué tiene las prestaciones que vamos a indicar. Bueno, Arlita es un árido ligero, producido a partir de arcillas naturales y sometido a un proceso de expansión térmica y una posterior cliniquerización. En estos procesos podemos trabajar en ellos y conseguir distintos productos. Además, podemos trabajar con esos productos finales con distintos procesos que nos van a permitir optimizar sus propiedades de absorción. Como veis en la fotografía, pues la Arlita tiene un interior muy poroso y una corteza exterior más resistente y, evidentemente, más impermeable.
Sacando a la luz ese interior poroso, mediante procesos de trituración, nos permite optimizar las propiedades de la arlita para la absorción de agua. Además, pues, por su composición química, nos permite beneficiar procesos de biofiltración y de retención catiónica. Y esto, para procesos de infiltración, va a ser también muy interesante. Las estrategias habituales de gestión del agua y en las cuales Arlita presenta grandes beneficios son las de retención de agua, las de infiltración, tras filtración y la remoción de contaminantes, como he comentado, y evidentemente la de drenaje. Las volumetrías de mayor tamaño nos van a permitir beneficiar ese drenaje, nos va a permitir conducir el agua de una manera eficiente y eficaz hacia los lugares donde vamos a gestionarla posteriormente, ¿vale? Y también esos productos que tenemos más porosos nos van a permitir retener ese agua y almacenarlo para posteriormente ir liberando de una manera muchísimo más lenta. ¿Cuáles son las soluciones contra escorrentías usando Arlita? Bien, pues este es el mapa general de las soluciones que podemos encontrarnos con Arlita. Son muy similares a las que os podéis encontrar con nuestros sistemas de drenaje, ¿vale? Pues encontramos los jardines de lluvia o drenante, los cuales van a recoger o pueden recoger el agua proveniente de escorrentías de superficies o de láminas impermeables. Estos jardines los podemos dimensionar de tal manera que minimicen esos eventos de escorrentía. El correcto dimensionamiento va en función del tamaño y, sin lugar a dudas, del espesor del relleno, además de su naturaleza. ¿Vale? Además, lo podemos favorecer introduciendo tubos de drenaje que van a favorecer esa extracción de agua. A continuación, pues tenemos las superficies permeables de cualquier tipo. Podemos tener desde hormigones drenantes sobre los rellenos de Arlita. Podemos encontrar prefabricados drenantes, como los que fabrica Arliblock. Y también nos podemos encontrar con otro tipo de superficies que permitan introducir este agua hacia los rellenos de Arlita. Estas superficies también van a minimizar estos caudales de agua y van a permitir, una de las cosas más importantes, el tráfico rodado de vehículos sobre estas superficies. Esto nos abre un abanico de espacios disponibles para poder instalar este tipo de sistemas. Pues se me ocurre a priori pues grandes espacios de aparcamiento, plazas, espacios públicos, lugares donde habitualmente no se pueden o no estamos considerando para albergar un sistema de drenaje, pueden ser espacios útiles para ello. Las zanjas y las cunetas verdes que podemos encontrarnos tanto en carreteras, en caminos, como en ciudades. Estas zanjas o cunetas lo que nos van a permitir es recoger el agua de lluvia procedente de esa carretera o de ese camino y poder conducirla hacia donde necesitemos. Estas zanjas deben de ir cubiertas por gravas o por tierras lo más permeables posibles y en el interior podemos colocar un tubo drain. También nos encontramos dentro de estos sistemas las cubiertas verdes o green roofs, ¿vale? Este tipo de soluciones en España, pues por desgracia, están utilizadas únicamente en grandes edificios corporativos o en centros comerciales. No están muy extendidas en edificaciones o en edificios pequeños, cosa que en otros países europeos
si aparecen. Y uno de los grandes beneficios que tiene este tipo de soluciones frente a los picos de escorrentía es su capacidad de retener el agua en esa cubierta e ir liberándola lentamente. Esto va a permitir que durante los fenómenos meteorológicos no se haga un vertido de agua de una manera muy rápida hacia estos drenajes antiguos y permitan su correcto funcionamiento. Además, permiten recuperar espacios para los vecinos, para los propios vecinos, y además de aplicar sistemas de limpieza de aire producido por la vegetación que aparece en su superficie y, evidentemente, las capacidades de aislamiento térmico y acústico dentro de este relleno. También nos podemos encontrar, no solo en espacios exteriores tales como azoteas, también en aparcamientos, otro tipo de soluciones. A continuación vamos a ver espacios con sistemas de drenaje bajo espacios transitables, pero también es habitual utilizarlo en azoteas, ¿vale? En esas azoteas donde podemos encontrar cubierta un espacio ocupado por la vegetación, como es este, y dentro de lo que es el espacio transitable, ¿vale? Por debajo también encontramos un lecho de arlita que nos va a permitir pues la acumulación de agua, la retención de ese agua y producir un efecto de laminación, como ya hemos estado comentando. Seguimos comentando los espacios donde podemos producir la filtración o infiltración ¿vale? Estos espacios los deberemos de dimensionar conforme a los coeficientes de absorción que tengamos bajo los rellenos de arlita. Los dimensionaremos de tal manera que podamos almacenar el agua durante el tiempo necesario para permitir esa infiltración a posteriori. Y también tendremos soluciones para biofiltración que eliminaremos contaminantes de una manera física y química. Los esquemas generales constructivos son esquemas muy simples y una de las cosas más importantes, sencillos de ejecutar. No se requiere ningún tipo de mano de obra especializada ni se requiere de ningún accesorio especial diferente de lo que nos podemos encontrar en una obra de estas características. Aquí, por ejemplo, os he presentado el proyecto que desarrollamos en la estación de Logroño sobre un túnel ferroviario, el cual requería de colocar un relleno ligero sobre ese túnel ferroviario y además se utilizó la arlita como elemento de drenaje para minimizar los efectos de avenida de todo este espacio. Es decir, un espacio el cual antes era un terreno baldío sin ningún tipo de aprovechamiento, se ha convertido en un espacio verde, se ha convertido en un espacio con capacidad de drenaje y se ha convertido en un espacio con capacidad de gestionar aguas de escorrentía. La sección, como podéis ver, el relleno de arlita, un geotextil por encima y encima la tierra vegetal. Un sistema muy sencillo y muy fácil de ejecutar. Si veis, pues los únicos medios que necesitamos son unos equipos de extendido, unas palas mecánicas con orugas que permitan la correcta geometría, la ejecución de la correcta geometría que ha marcado el proyectista. No quería dejar pasar la oportunidad de presentaros, además de la presentación que os hice hace un par de semanas del proyecto de Plaza España, donde recogemos la sección constructiva número 2, ¿vale? De unos pavimentos permeables, en este caso son unas zanjas permeables, en las cuales se ha colocado la arlita
utilizando sus altas capacidades de drenaje, y sobre la Arlita se coloca un suelo poroso, un hormigón drenante convencional, ¿vale? ¿Cuál es la gran ventaja de esta solución? Primero, la flexibilidad. Estamos hablando de un granel que nos permite conseguir las geometrías que necesitamos. En este caso, pues son geometrías curvas. En la foto de abajo la podéis ver más detenidamente. ¿Vale? Esa geometría en forma curva. Si os podéis subir al edificio Plaza de España cuando vengáis a Madrid, podréis ver esas geometrías en forma de arco. Esto con otro tipo de soluciones pues no es tan sencillo realizarlo. Y otro de los condicionantes importantes a la hora de diseñar esta solución es la problemática de conseguir las pendientes con este espesor, ¿vale?, que tenemos aquí marcado, con unos elementos rígidos, ¿vale? Si la solución hubiera sido un elemento rígido, esta pendiente no hubiera podido conseguirse por el cambio de geometría. Con lo cual, con un granel y con un tubo dren conseguimos conseguimos conducir ese agua a los distintos puntos de gestión, ¿vale? Otro punto a favor en este proyecto es que ese agua que hemos recogido por este tubo dren habrá sido previamente filtrada, con lo cual ese agua que en este caso van a ir a los colectores va a ser agua de alta calidad que posteriormente no debería ser tratada o va a requerir un tratamiento menor. Otra solución que utilizamos en la sección constructiva número 2 para cubiertas verdes es la que podéis ver a continuación. Este es un proyecto que hicimos en Murcia, es el Casino de Murcia, el cual pues necesitaba dos cosas: un relleno muy ligero y un relleno capaz de gestionar el agua. El diseño del arquitecto requería que no tuviera elementos de recogida de agua, simplemente la recogida de agua procedente de la lluvia se iba a hacer por el propio suelo. Esto obligaba a que utilizáramos un granel como Arlita, ¿vale? La penetración del agua en las zonas pavimentadas era a través del llaveado del suelo, de la cerámica, y posteriormente era conducido hasta sumideros, ¿vale? Este tipo de solución pues también es compatible con prefabricados de drenantes, ¿vale? Este tipo de prefabricados también en muchos casos son fabricados con Arlita, lo que permite minimizar los pesos en cubiertas. Bien, pasando a una comparativa de los sistemas de Arlita versus otras soluciones. He tomado los criterios que a mi parecer son más importantes y los he ido comparando. He comparado las soluciones de Arlita con las cajas de plástico, arenas y gravas convencionales o con los depósitos de hormigón. Principalmente todos son capaces de almacenar agua y producir en mayor o menor medida una laminación, pero únicamente Arlita y las arenas y gravas permiten hacer una filtración. La filtración con Arlita es mucho más efectiva debido a su capacidad, sus cuerpos son mucho más porosos. Vamos a tener disponible el espacio poroso interior de la Arlita, cosa que con gravas no tenemos disponible y solo tenemos ese espacio, el espacio intergranular. Con Arlita, mediante materiales específicos, nos va a permitir una infiltración segura. Vamos a poder infiltrar agua de alta calidad al subsuelo. Mediante arenas y gravas, en algunos casos también lo podemos hacer, quizás no con tantas garantías y quizás cuidando un poquito más esas granometrías de arenas especiales para permitir esa filtración. Como elemento de detención, de absorción y poder ir liberando el agua
más lentamente. Arlita y Las Arenas son las únicas capaces de hacerlo. La flexibilidad en el diseño es muchísimo mayor con Arlita. No debemos de olvidar que es un material sostenible y que en el momento en que los requerimientos en proyectos de infraestructura en cuanto a infraestructuras verdes, certificaciones green o LEED o similares, en cuanto eso aparezca, nuestros materiales van a aportar puntos para conseguir esas certificaciones. Debemos de pensar cuando ejecutamos este tipo de proyectos en que sean lo más verdes posibles, ¿vale? También Arlita nos va a permitir conseguir aislamiento. Esto es evidentemente más interesante para cubiertas o para infraestructuras en las cuales necesitamos aislamiento térmico o acústico. Vamos a tener disponible capacidad portante para colocar estos elementos drenantes bajo calzadas. Es un material ligero, lo cual nos permite instalar este tipo de sistemas en espacios donde a priori por la capacidad de carga no estaba pensado antiguamente. Se me ocurren pues aparcamientos sobre aeropuertos, aparcamientos de estaciones de ferrocarril, etcétera, etcétera. Entonces, te abre el abanico de posibilidades de tener espacios disponibles para implantar estos sistemas de drenaje. Arlita es un material barato en comparación con las prestaciones que te da. No tenemos que olvidar que somos capaces de transportar hasta 75 metros cúbicos de estos materiales en un único camión, con lo cual emisiones por transporte de CO2 muy reducidas. Y la otra gran ventaja es que tenemos una ejecución muy sencilla y muy flexible. Somos capaces de suministrar la Arlita y podemos colocarla mediante sistemas de bombeo, con lo cual en espacios de acceso complicado se puede ejecutar de una manera muy rápida. Llegando a las capacidades de infiltración con Arlita, ¿qué capacidades de absorción y de remoción de contaminantes? Pues bueno, en la siguiente tabla he recogido algunos datos que me parecen muy interesantes. La capacidad de eliminación de metales pesados, aquí veis, esto se consigue con materiales especiales fabricados por el grupo, por Saint-Gobain, en base de arcilla expandida, ¿vale? Y como podéis ver en la gráfica de la izquierda, las capacidades de absorción tanto de cobre como de zinc como de plomo están rondando entre el 94 y el 98%. Esto permite ejecutar infiltraciones de una manera segura. Es decir, vamos a estar seguros que las aguas que infiltramos no tienen ningún tipo de contaminantes y que los acuíferos van a estar libres de este tipo de elementos. Es algo que debemos de cuidar nuestro agua. Y en cuanto a las capacidades de detención del agua en relación a los distintos productos, distintas granometrías, aquí he recogido pues un estudio que tenemos hecho con distintos productos. Aquí estamos comparando distintos acontecimientos meteorológicos, ¿vale? Con distintos caudales. En el primer caso, caudales de 300 litros por segundo por hectárea, ¿vale? Y los otros dos con caudales de 350 litros segundo también por hectárea. Como veis, las capacidades de laminación son mayores cuando vamos a productos triturados, ¿vale? Y estas capacidades pues también nos van a permitir seleccionar para la distinta necesidad que tengamos el producto adecuado. Aquí abajo, en función de la aplicación que vayamos a ejecutar en ese SUT, nos indica cuál es el material más apropiado. Es decir, si queremos utilizar un material muy drenante, nos vamos a ir a una Arlita 1020, ¿vale? Si lo que queremos es conseguir una detención
en cubiertas verdes, pues vamos a poder ir a una arlita parcialmente triturada o muy triturada, ¿vale? O si queremos hacer algún tipo de filtración o biofiltración, arlitas especiales o más trituradas serán las que mejor se adapten a esta labor. Para que entendáis de una manera más visual la diferencia de capacidad de gestión del agua, os he recogido este vídeo donde veis arlita de 10 a 20 milímetros y una arlita S con una granometría inferior, y veis la velocidad de drenaje muchísimo mayor con la granometría más gruesa frente a la granometría más fina, ¿vale? Puesto en números, bueno, con distintos espesores, ¿vale? Con espesores de 200 o de 100 milímetros, es decir, 10 y 20 centímetros, las reducciones para estos mismos caudales, 300 litros segundo por hectárea, vamos a conseguir efectos de laminación distintos, ¿vale? Una reducción del pico de escorrentía entre 35 y 18% en función de espesor, a 17 al 6% con arlita 10-20, que es un material mucho más drenante. Y en cuanto al retraso de la escorrentía después del evento de 15 minutos, hablamos de entre 30 y 40% en función de espesor también, al 20-15% para granometría más enfocada a drenaje, ¿vale? Entonces, ya vamos ajustando que cuando queremos retener o detener agua tenemos que ir a granometrías más trituradas, y cuando vamos a necesidades de drenaje a fracciones redondas. La influencia, vamos a seguir poniendo números y haciendo esto un poquito más teórico, no tan intuitivo. La influencia de arlita en los coeficientes C, vamos a ponerlo en el marco con otros tipos de áreas permeables o impermeables, ¿vale? El coeficiente C, para los que no lo conozcáis, es un valor entre 0 y 1 y relaciona la cantidad de escorrentía frente a la cantidad de precipitación recibida, ¿vale? Está recogido en ese cociente entre esa cantidad de escorrentía, agua de salida y el tiempo, y el total, ¿vale? Frente al tiempo. Como valores de referencia, pues tenéis el valor que sería 1 para una superficie totalmente impermeable, ¿vale? Está dibujado en esta gráfica, ¿vale? Y los más próximos a 0 serían las superficies más permeables. Aquí está recogido esos coeficientes habituales, ¿vale? Por ejemplo, en cubiertas planas, hormigones, etcétera, etcétera, hablamos de coeficientes de escorrentía entre 0,9 y 1, y para zonas permeables como parques o pavimentos permeables entre 0,2 y 0,3. ¿Para qué vale este coeficiente? Bueno, pues utilizando el método racional para calcular el caudal de escorrentía de aguas pluviales, ¿vale? Este valor Q. Esto es la fórmula más reducida, donde tendremos un coeficiente de escorrentía C, que hemos estado viendo antes, la intensidad de lluvia I y el área de captación A. Esta es una fórmula muy sencilla, la cual, pues bueno, últimamente, desde hace unos años, se va sustituyendo esta metodología de trabajo con programas de modelización teórica. ¿Vale? Estos programas, evidentemente, son mucho más potentes, pero para conceptualizar el sistema, estas fórmulas nos van a indicar qué coeficientes son los que son más beneficiosos y qué efectos y qué materiales son los más adecuados para las soluciones que podemos desarrollar. Bien, esta fórmula, que es muy simple, nos indica que el valor C, si va desde 0 a 1, cuanto más próximo a 0 esté, es decir, tenga valores pues, que hemos visto 0,2 o 0,3, ese valor de escorrentía va a ser muchísimo menor. Si ese valor es más próximo a 1, el peso de la intensidad de lluvia va a ser mayor, ¿vale? Con lo cual pues tendremos una escorrentía superior.
Si hacemos un poco más compleja esa fórmula e introducimos otros factores, como puede ser los coeficientes de almacenamiento o los factores climáticos, ¿vale? Podemos ir consiguiendo fórmulas de este tipo Q por el coeficiente de escorrentía, por el coeficiente de almacenamiento, intensidad, el área y el factor climático. Bien, utilizando los rellenos de Arlita, este tipo de soluciones, hemos recogido estos valores, ¿vale? En función, evidentemente, del espesor del material. Vamos a conseguir entre espesores de 200 milímetros a 100 milímetros, son valores relativamente pequeños y que benefician a la economía de la solución y con distintas intensidades de pluviosidad, ¿vale? Y aquí pues vemos que desde 0,15, ¿vale?, el material más triturado, hasta 0,3 el material más redondo. Con lo cual, pues bueno, nos permite modelizar las soluciones que tenemos de una manera muy sencilla. En la siguiente transparencia os muestro las capacidades de cada uno de los productos. Esto a la hora de diseñar pues es muy interesante. Aquí podemos pues, considerar los distintos valores de densidad en granel, el porcentaje de huecos para conocer cuánto agua podemos almacenar, la capacidad de absorción de agua, la permeabilidad de cada uno de los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Coeficiente de descarga C, ¿vale?, en función del espesor. Este valor es también muy interesante, ¿vale? Y para el diseño en cubiertas verdes, el valor del peso del material en húmedo. En cuanto a esto, pues os voy a presentar la calculadora de cubiertas planas, ¿vale? Esta calculadora pues es muy sencilla, muy intuitiva y a los proyectistas os puede ayudar mucho para desarrollar vuestros proyectos. Voy a hacer un poquito más grande para que veáis mejor. Bien, es muy sencilla de usar. Escogemos el sistema del techo, podemos o de cubierta, sería o tradicional o invertida. En este caso, pues vamos a seleccionar una cubierta invertida, ¿vale? Aquí vamos a indicar qué tipo de uso le vamos a dar a esa cubierta, si va a ser una cubierta verde o vamos a colocar un pavimento o vamos a colocar una calle o una zona transitable, un espacio donde podamos andar tranquilamente, ¿vale? Vamos a seleccionar que es una cubierta verde. El tipo de vegetación que vamos a implantar, si es extensiva o intensiva, en función del tipo de implantación que vayamos a desarrollar. Le vamos a seleccionar extensiva y automáticamente nos da a elegir las distintas impermeabilizaciones. Bueno, en este caso, bien, pues nos permite seleccionar los distintos tipos de membrana. Vamos a utilizar la membrana, la lámina bituminosa y nos va a permitir, si no es resistente a las raíces, como es en este caso, si fuera resistente a las raíces también podríamos seleccionarlo, pero vamos a decir que no es resistente a las raíces para que en la sección nos introduzca una lámina, ¿vale? Una lámina antirraíces. Aquí, como veis, pues nos indica el tipo de lámina antirraíces. Vamos a seleccionar esta. Y nos indica si es compatible o no es compatible con la impermeabilización. Bueno, vamos a decir que es compatible. A continuación, determinaríamos el tipo de vegetación que vamos a colocar. En este caso es sedum, con lo cual, bueno, es una vegetación extensiva, con lo cual podríamos o sedum, o herbáceas, o gramínea, o vamos a seleccionar unas herbáceas gramíneas. Un geotextil, vamos a colocar uno de 155 gramos por metro cuadrado.
y lo más interesante es que nos permite seleccionar los distintos tipos de producto que nos va a determinar las capacidades de absorción o las capacidades de drenaje del agua. Si queremos que drene muy rápido, iremos a una Arlita L, una Arlita 10-20, ¿vale? Y si queremos absorber la mayor cantidad de agua, iríamos a Arlita Hidro. Si queremos, si es una cubierta verde en una edificación moderna, en la cual vamos a ser capaces de diseñar la cubierta con los parámetros que nosotros deseemos, yo siempre recomiendo utilizar Arlita Hidro. ¿Por qué? Primero, vamos a colocar un material con más capacidad de absorción, con lo cual vamos a minimizar las emisiones de agua en esas escorrentías. Vamos a poner un granito de arena al laminar agua en ciudad. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a favorecer tener más cantidad de agua dentro de nuestra cubierta que nos va a permitir reducir el consumo de agua que necesita esa cubierta verde para su mantenimiento, ¿vale? Uno de los grandes problemas en España en las cubiertas verdes es lo caras que son de mantener, es decir, el consumo de agua que tienen. No obstante, si dimensionamos adecuadamente ese sistema de drenaje, si somos capaces de retener la máxima cantidad de agua posible en ese sustrato, vamos a requerir menos agua de regado, ¿vale? Con lo cual mejoraremos esa calidad. Bueno, como capa difusora vamos a instalar una capa protectora, damos a siguiente y aquí automáticamente nos da cada uno de los estratos. Tendríamos el elemento, ¿vale? Las herbáceas, el sustrato para plantación extensiva. Esto lo podemos modificar, ¿vale? Aquí colocaríamos el espesor que quisiéramos. Es de mucha ayuda este cuadrito. A ver si lo ajusto para que lo podáis ver bien. Donde nos indica las recomendaciones en función del tipo de vegetación, el espesor que es recomendable. Para grandes árboles estamos hablando de entre medio 1,5 a 2 metros y para musgo sedum entre 8 y 4. Algo intermedio sería para césped en torno a 15. Bien, una vez que tenemos determinado el sustrato, colocamos geotextil, aquí lo tenemos indicado, aquí vienen los valores de peso y de resistencia térmica, cosa importante en cubiertas, ¿vale? Luego, si queremos modificar el espesor de la capa drenante, también podemos. Aquí podemos colocar 4 o 10, ¿vale? Vamos a colocar 10 centímetros. El aislamiento, si vamos a colocar XPS o no, podríamos desactivar esa casilla, ¿vale? O activarla, ¿vale? Y en función de que activemos o desactivemos, los valores de estimación de coeficiente, aquí lo podéis ver, ¿vale? Varían. Sin XPS tenemos 1,055 y con XPS, ¿vale? Baja a 0,204. Aquí tenemos recogida la sección y a la hora del cálculo estructural nos indica tanto el peso, la carga muerta en seco, los 265 kilos por metro cuadrado, o, más importante, cuando está húmedo, ¿vale? Y un valor importante, el agua que somos capaces de almacenar, los 70 litros por metro cuadrado, ¿vale? Esta herramienta pues, nos permite simplificar muchos cálculos que podríamos necesitar para el desarrollo de estos proyectos, ¿vale? Y nos permite de una manera muy rápida pues, conocer cuánta agua o qué carga muerta podemos colocar variando, por ejemplo, este valor. Si vamos a colocar 25, el valor de agua almacenada aumenta, ¿vale?
Bien, pues con esto termino mi presentación y si tenéis alguna pregunta, pues os la podéis dejar recogida en el chat o me la podéis hacer llegar pues, por correo electrónico o a través de LinkedIn o me podéis hacer una llamada de teléfono. Aquí tenéis mi contacto. Muy bien, pues veo que no hay preguntas. Para los que no habéis podido ver el vídeo, os lo vuelvo a colocar. Muchas gracias. Hasta luego.